La transformación de nuestra rutina diaria en la anormalidad del confinamiento. Una perspectiva sobre nuestro estado emocional, alteraciones en los hábitos, relaciones interpersonales y la salud en general. Ciencia abierta al tiempo. 8ª temporada. Salud mental. El impacto del distanciamiento social y herramientas para afrontarlo. Buenos días a nuestros radioescuchos, buenos días a la psicóloga Katia Luna, al ingeniero Guillermo Hernández en los controles y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, el doctor José Alfredo Nateras Domínguez, con quien platicaremos sobre jóvenes, violencia y drogas en el confinamiento. Mi nombre es María del Carmen García Guízar, bienvenidos al programa Ciencia Abierta al Tiempo en su 8ª temporada Salud Mental. Nuestro invitado, el doctor y maestro en Ciencias Antropológicas por la Unidad Iztapalapa, que además tiene también la maestría en Psicología Social por la UNAM y la especialidad en Coordinación de Grupos Operativos por la Escuela Interdisciplinaria de Aprendizaje y Comunicación Grupal, la licenciatura en Psicología Social, también por la UAM. Es miembro del Comité de Posgrados en Psicología Social, Maestría y Doctorado, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y se desempeñó como jefe de proyectos de prevención de drogas a nivel nacional en centros de investigación juvenil. Ha sido profesor invitado en varias universidades de Centro y Sudamérica, tiene una serie de conocimientos que nos llevaría mucho tiempo citar y reconocimientos. Ha tocado los temas, ha estudiado los temas de cultura e identidades juveniles, las significaciones de los cuerpos, imaginarios de las violencias y la muerte, uso social de drogas y espacios de divertimento. Y bueno, aquí se trata de, vamos a empezar por esa parte y después nos seguiremos con el tiempo de confinamiento en el que estamos viviendo y ha tenido pues fuertes consecuencias y el encierro ha contribuido a que nuestras emociones se revolucionen, afectando nuestras relaciones, nuestra toma de decisiones. Sabemos que esta situación que tenemos es un problema muy fuerte y bueno, en cuanto a adicciones y violencia, bueno, tenemos un lugar muy fuerte también en la agenda, ¿no? En la agenda política, en la agenda social. Y el doctor está aquí para platicarnos un poquito o un mucho, espero, de todo esto. Doctor, hablando de asociaciones entre los jóvenes, ¿qué lleva a un joven para salir de su casa y buscar un grupo con el cual él trate de encontrar su identidad? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Igual agradezco la invitación a María del Carmen y a Katia Luna. Y con respecto a lo que me pregunta, regularmente hay que recordar que en el proceso de ser joven o adolescente llega un momento de que lo más que se quiere hacer es diferenciarse de los padres. Entonces el grupo privilegiado pues es el grupo que se conoce justamente de los amigos, de los cuates, cuando se empieza a socializar, a tener vivencias y experiencias en términos inclusive probablemente los primeros amores, las primeras relaciones de pareja o probablemente las primeras relaciones sexuales, y de ahí también el espacio privilegiado es el asunto de las fiestas, ¿no? De las reuniones, ¿no? De estar con nosotros, y de ahí pues ya entra la ingesta de probablemente de bebidas alcohólicas o de algunas otras drogas ilegales. Entonces es como una ruta en términos de que se va configurando, uno se va agrupando con respecto a alguien parecido y similar a mí para compartir ideas, música, una cosmovisión. Esa es una ruta. La otra ruta es más extrema, la ruta, por ejemplo, de jóvenes que viven en algunos barrios o que están adscritos a algunas pandillas, en donde la familia no está cumpliendo la función en términos de cuidado, de cariño, de atención y demás. Entonces, estas juventudes de barrios populares o de pandillas, entonces salen a la calle porque entonces están buscando en ese sentido agrupamientos o colectivos a partir de los cuales lo que la familia no les puede brindar de apoyo, lo que sea, entonces ellos lo imaginan que está en el hacerse
cholillo, hacerse Mara Salvatrucha, hacerse reggaetonero, hacerse skate, que son, digamos, de configuraciones identitarias muy fuertes, en donde lo que no encuentran en la familia, pues lo encuentran entre los amigos, porque la idea es cuidarse, todo, con toda, inclusive con algunos agrupamientos que están en los límites o en los umbrales, pues, del ejercicio de las violencias, ¿no? Pero ese es como las dos configuraciones que yo veo. Los jóvenes, bueno, está mencionando usted que empiezan a enrolarse con jóvenes, el alcohol pues es, digamos, que socialmente aceptado, y hay otras drogas que no son tan lícitas. ¿Cómo podemos detectar su incursión como padres de familia en un ambiente que sea negativo, que deje de ser solo convivencia para caer en un peligro para ellos? Sí, de entrada yo creo que algo importante, las juventudes, digámosle así, son diversas, son múltiples, son heterogéneas. Entonces, en ese sentido, no todos los jóvenes, digámosle, están en términos de ser usuarios de drogas. Hay una gran parte de jóvenes que no usan ni siquiera el alcohol, que ni el tabaco, ni tampoco, digámosle, drogas ilegales. La otra cuestión importante es que, por ejemplo, hay un dato muy interesante. En México y en América Latina, la droga ilegal más usada es la marihuana, casi en el 85%. Y quien más las usa, curiosamente, la marihuana como droga ilegal, son los jóvenes escolarizados y no escolarizados. Son los que más la usan. Ahora, en ese sentido, la otra anotación, no todos los jóvenes que usan marihuana, hombres o como mujeres, les causa un problema. Algunos jóvenes son funcionales, siguen bien en la escuela, siguen bien en términos de sus responsabilidades, tienen su cama, hacen, digámosle, actividades deportivas, pero usan marihuana, son funcionales. Pero hay otros jóvenes que se les complica, ¿no? En términos por sus historias de vida, por sus trayectorias, sus vínculos con su papá o su mamá. Entonces, a una parte de jóvenes se les complica en términos de que a través de usar, en este caso, lo que más usa son la marihuana, también por ahí la cocaína, algunos ácidos o metanfetaminas o lo que se conoce como las drogas de diseño, las tachas, tienen el imaginario que a través de ahí pueden solucionar sus problemas, ¿no? Que regularmente son problemas existenciales y probablemente problemas con sus padres. Yo creo que ahí es cuando necesitan una ayuda, ¿no? Y ahí es cuando las instituciones tienen que estar para, ¿no?, en ese sentido, ayudarlos. ¿Cómo en términos de los padres? Lo curioso es que hay padres que convienen y toleran que sus hijos fumen marihuana. Hay padres, son los menos, porque dicen, preferimos que la consumas aquí a que la consumas en la calle y te arriesgues a que la policía te apañe, te violente, te extorsione. Yo le diría a los padres, yo soy padre, ¿no? Tengo dos hijas, una de 19 y otra de 23. Les diría, cuando ven o vemos que algo va cambiando, que probablemente está muy callado, demasiado silencioso, no quiere convivir, ya quiere dejar la escuela, o si trabaja, empieza a tener problemas o con sus amigos o sus vínculos, yo creo que ahí es la pauta de decir algo está pasando. Y regularmente cuando ya hay cuestiones de adicción, entonces la pista es cuando empieza uno a desvincularse de los vínculos educativos, de amigos, de pareja, porque entonces ya el centro de la vida es el uso de la droga correspondiente y no el centro de la vida es las relaciones, ¿no?, sociales o hacer la vida cotidiana. Ahí es el asunto. Ahora, también hay que tener mucho cuidado, pero no necesariamente porque un joven esté muy callado y silencioso es porque a lo mejor tiene problemas de drogas. No, tampoco. Porque los jóvenes en adolescentes, pues estamos en la etapa de preguntarnos quiénes somos,
A veces tenemos mucha autorreflexión y demás, ¿eh? O a veces, por ejemplo, pues nos va mal en la escuela, pero no necesariamente porque nos va mal quiere decir que tenemos problemas. Entonces yo creo que lo importante es que los padres estén presentes, no necesariamente hasta cuando medio se dan cuenta que algo está pasando, sino más bien es qué le pasó a los papás que tuvieron que llegar en un momento cuando ya había pasado. Sino se supone que los papás tienen que acompañar. Oye, ¿cómo te fue en la escuela? Oye, ¿cómo vas con tu clase? Oye, ¿qué tal con tus amigos? Oye, ¿vas a una fiesta? ¿Quién va? Cuídate, ¿no? O sea, los padres tienen que acompañar. Cuando no acompañan, no se dan cuenta. Y cuando ya medio se dan cuenta, entonces se alarman, son medios represivos, los castigan, que es la peor vía, ¿no? El castigo. Si no, es decir, bueno, ¿cómo le hacemos? Tratar de dialogar y ¿qué te está pasando? Si necesitas ayuda, pues ahí están las instituciones, ahí están los psicólogos, ahí están los terapeutas. Si la familia o los papás no acompañan los procesos de vida de sus hijos, cuando se dan cuenta, pues creo que ya hay más cosas más difíciles. Otra pregunta, ¿qué es lo que es diferente entre un joven que consume droga recreativa y entre uno que se vuelve adicto? ¿Qué elementos o qué factor se da para que sea diferente? En términos de vivencia, yo creo que es el dolor, el sufrimiento. Ajá. El joven, hombre o mujer, está sufriendo tanto que ya eso, en términos de uso lúdico o placentero, ya no lo es. Entonces se le está revirtiendo. Yo creo que es el dolor, el sufrimiento de las situaciones en las que está. Ahora, y ahí tiene que ver lo otro, en qué contexto está o en qué ambiente está, familiar, social, educativo, como para que haya llegado a esa situación, y para mí es sufrimiento. Por ahí había escuchado yo que para que un joven se vuelva adicto debe de cumplir el ambiente, la parte psicológica y la parte biológica, que es, no sé, me imagino yo que es a través de receptores neurológicos y que empatan con algunos componentes de las drogas, ¿no? Y de ahí que también haya preferencia por algunas que otras. ¿Eso es cierto? A ver, es una pregunta muy compleja, al menos de lo que yo conozco en términos de información de los que hacen neurociencia. El asunto es que sí hay una suerte de predisposición genética, en términos de que si los padres traen una historia muy fuerte de uso o abuso de drogas, puede haber alguna predisposición genética en términos a cuando ya, digámosle, se desarrolle el bebé, de, acercarse a las drogas. Sin embargo, no es determinante. Puede haber alguien que no tenga ninguna predeterminación genética, ninguna historia de alcoholismo, ninguna historia, ¿no?, en términos de uso o abuso de drogas, y dado los contextos y su propia biografía individual, que no consuma o que sí consuma. Entonces eso es, digámosle, ahí el asunto es que no es determinante. ¿Sí? No es determinante. Es como, digámosle, otro tipo de cuestiones que sí, hay una línea genética en términos de la diabetes o incluso la psicosis, ¿no? Hay una línea genética. Pero si esta línea genética no se, digámosle, potencia con el contexto y la biografía individual, aunque tenga la predisposición genética, quizá no tenga dificultades emocionales. Y si alguien no tiene ninguna predeterminación genética de algo, en este caso de las drogas, aunque no tenga predeterminación genética, pero depende del contexto y de su biografía individual, puede ser en su vida las drogas un problema. Entonces, sí tiene algo que ver, pero no es determinante. Sí, a mí me gustaría preguntar acerca de la parte de las diferencias entre género haciendo la diferencia entre lo lúdico y de manera ya como de adicción. ¿Cuál es la variación? Y con la parte sociocultural igual, ¿influye más en los hombres que en las mujeres? Como la parte sociocultural a depender irse hacia las drogas por la manera en la que se relacionan. Es casi, no hay mucha diferencia significativa. El patrón es la frecuencia, es decir,
todo indica que los hombres consumen en ese sentido más sustancias, pero lo hacen entre semana. O sea, consumen lunes, martes, miércoles, martes, jueves, viernes, ¿no? Y el otro patrón es que las mujeres no consumen tanto entre semana, pero cuando consumen como si fueran 2 semanas. Lo de la semana. En ese sentido, ¿sí? Entonces, digamos, quizá haya algo cuestión de género, probablemente. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que me he encontrado en las últimas investigaciones es que empieza a haber una perspectiva feminista como joven consumidora de marihuana. Y entonces dicen, la mayor parte del tiempo, pues los marihuanos, así se dicen, no es descalificativo, pues han sido hombres. Entonces ahora, pues también nosotros, ¿no? Tenemos derecho a, ¿no? Vaciarle sus espacios, ¿no? Y nosotros entonces vamos a ser más usuarias. Y tienen colectivos que le llaman colectivos feministas. Por ejemplo, hay uno que dice, un colectivo que me encontré que se llama Pachecas Canábicas Feministas, y son puras mujeres y reivindican la condición de ser usuaria de marihuana, pachecas y mujeres. Entonces eso le da un tono, un matiz diferente que no lo conocíamos o no estaba tan visibilizado. Sí. Y algo parecido pasa en el uso del alcohol o del drink. O sea, parece ser que el consumo entre hombres y mujeres es igual, parecido, un poquito más las mujeres, a veces poquito más los hombres, pero sucede lo mismo. Cuando las mujeres toman de a de veras, ¿no? O que sea un viernes, o el sábado, pero toman más que los hombres, en ese sentido, en esa relación. Pero los hombres entre semana toman más y las mujeres no toman tanto entre semana. Lo que sí hay una característica, es que las mujeres consumen más anfetaminas, más ansiolíticos y más antidepresivos que los hombres. Qué interesante esta parte de tomarlo como un lugar de prestigio social, por así decirlo, ¿no? Porque somos iguales, entonces consumimos porque no podemos quedarnos atrás porque no somos menos, ¿no? No ya llevarlo allá más hacia un lugar de prestigio. Sí, y de reivindicación del género, porque entonces los hombres pues son los que les dejaban entrar a las cantinas y a las pulquerías. Hubo un tiempo en la historia de este país que a las mujeres no podían entrar a las pulquerías ni a las cantinas, porque era un lugar de la masculinidad. De hombres, sí, claro. De hombres, ¿no? Y ahora es la disputa. Esta disputa de estas jóvenes, y debe de haber bastante más, ¿no? Pachecas canábicas, es disputarle el espacio del consumo de drogas ilegales como la marihuana e incluso del alcohol a los hombres. Bueno, ya a mí me gustaría que estas feministas quisieran disputarle el lugar de los hombres en la ciencia, en las ingenierías, en otro tipo de espacios si no hay, pero bueno, así es la sociedad, ¿no? Bueno, ya sabemos, los jóvenes empiezan a tener algunos cambios en su comportamiento y vamos a saber o vamos a darnos cuenta mediante la observación que ya tienen problemas o están involucrados a lo mejor con algún grupo no muy conveniente, ¿no? Uh-huh. Y que va a afectar obviamente su escuela, va a afectar sus relaciones. Estos grupos con los que ellos se empiezan a aliar, ¿en qué momento? Bueno, me imagino que es una relación de poder la que se da ahí, que es por lo que se empieza a dar también la violencia, porque es otro tópico que no hemos involucrado en nuestra conversación y que también es parte de la temática a tratar, ¿no? ¿Cómo surge la violencia en estos grupos o por qué? De entrada, la violencia son relaciones asimétricas de poder. Entonces, en ese sentido, en lo que tiene que ver con digamos, de presupuestos teóricos, hay algunos que sostienen que la violencia, ¿no?, es casi como que uno la trae en la gene, que es casi biológica. Y hay otros que sostienen que la violencia es aprendida, social y culturalmente. Me inclino que la violencia es más aprendida cultural y socialmente. ¿Cómo estos jóvenes aprenden la violencia? Regularmente la violencia, según con los teóricos de la psicología social, de la cognición, Bandura y compañía,
es que la violencia se aprende observándola y padeciéndola, sufriéndola. Entonces, quien observa la violencia tiene muchas posibilidades sociales y culturales de reproducirla. Quien la padece más, los datos son durísimos. Regularmente en el caso mexicano, los jóvenes en México regularmente el 60% observa la violencia en su casa. Entonces, en esa lógica, bueno, la está aprendiendo en el imaginario de que esa es la forma de relación. Pues así se trata a la gente. No, pues sí está bien que mi papá agarre y violente a mi madre o a mi hermana. Pues así es, ¿no? Y casi el 40% de los jóvenes de este país padecen la violencia. Entonces tienen muchas posibilidades sociales de reproducirla. Ese es como la armazón a partir de la cual se aprende la violencia. Y si se aprendió de esa forma o manera, entonces se reproduce con mi novia, con mis amigos o mis amigas. Y aquí hay un hilo conductor. Quien más violenta a nuestros jóvenes es la familia, en el espacio privado, ¿no? Es la familia. Y quien más violenta a los jóvenes en el espacio público son los cuerpos de seguridad del Estado, todas las policías que usted quiera, o que ustedes quieran, ejército, marina, policía federal, municipal, estatal, toda, y además ahorita el crimen organizado. O sea, fue un horror y ha sido un horror, ¿no? La violencia contra las juventudes en este país, especialmente el crimen organizado. El suceso, que no es el único, pero que da otra vez cuenta de eso, es la masacre que hubo, ¿no? En Guanajuato, donde llega un comando, ¿sí?, de sicarios, hijos de la chingada, disculpen la expresión, ¿sí?, pero es la expresión de Octavio Paz, ¿sí?, en términos de que ejecuta a 20 y tantos jóvenes que estaban en un lugar para recuperarse de las drogas y probablemente fueron dealers o trabajaron para el crimen organizado y por eso lo ejecutaron. Eso es terrible que esté pasando en esto. Cuando uno revisa los expedientes psicológicos de los violadores, uno se encuentra que la mayoría de los violadores que ejercen este tipo de violencia, algunos, fueron violados. Entonces, esa es la mayoría. O los que hacen violencia fueron violentados, y ahí está la clave de lo que estoy diciendo. La violencia se aprende, se reproduce desgraciadamente, ¿sí? Entonces, la cuestión es, ¿cómo le hacemos nosotros, investigadores, psicólogos, terapeutas, para desmontar esos mecanismos aprendidos de la violencia? Y así se llega. Y si a eso le agrega la violencia, ¿no?, en términos, por ejemplo, la Mara Salvatrucha, la pandilla del barrio 18, la mayoría de los chicos fueron hijos de guerrilleros e hijos de soldados, y vieron la violencia de cómo llegaba el ejército a su casa, sacaba a su papá, ¿no?, lo degollaba enfrente, o sacaba a su familia, a sus hermanas embarazadas y les abría el vientre. El ejército y la guerrilla reclutó a todos los niños y los jóvenes posibles, habidos y por haber. Y mucha parte de la gente del barrio 18 que ahora ejerce violencia y de la Mara Salvatrucha fueron guerrilleros o fueron militares, entonces saben matar. Así se aprende. No se aprende por internet, se aprende por la vivencia. Sí, claro. Entonces el mal está en la familia, en la base de la sociedad, finalmente, ¿no? Y hay otro dato paradójico. Cuando uno le pregunta a la encuesta nacional de juventud del Instituto Mexicano de la Juventud 2005 y demás, ¿a quién recurrirías? ¿Cuál es la instancia a la que recurrirías en un problema? ¿Cuál es en una situación complicada? La familia. La familia. Y eso es una clave importante, porque entonces hay que repensar a la familia, hay que recuperar a la familia en su valor, no solo simbólico, sino en su valor real. Entonces yo creo que la familia para mí es la clave, y no desde un discurso moralista como los panistas o la ultraderecha, ¿no?, de esa familia pura, ¿no?, así, sino de decir, pues es la familia. Y además los jóvenes saben que la familia, ¿sí?, es la que más los violenta, pero a la que más recurrirían
es como un imaginario de que la familia en su imaginario es como un continente, el último continente antes de el derrumbamiento emocional. Aunque esta es la familia que me tocó, al menos tengo una familia, mi peor es nada, como dicen. Sí, bastante fuerte. Retomando ese punto de la familia como la primera instancia y a final de cuentas ser parte del ciclo, porque se regresa, ¿no? De ahí se sale y ahí se regresa, aunque claro, sea la creadora de violencia. ¿Cómo saber entonces cuando una familia no está cumpliendo con su función vital? O sea, nosotros como padres de familia, como miembros de la familia, ¿qué es lo que vemos? Que decimos, aquí hay un punto rojo y a lo mejor nosotros como padres dices, no vamos a cambiar, pero tú como hijo dices, ¿qué es lo que ves? ¿Qué puedes detectar y decir, necesito salir de esto? Porque al final de cuentas eso va a ser el círculo que me va a hacer estar dentro de un malestar. Creo que es, o sea, lo diría en una palabra que ahorita la trataré de explicar, ¿no? Es la cuestión de la falta de atención. No se atiende en términos de incluso la escuela, cómo le va en la escuela, si es que va a la escuela, cómo le va. No se atiende en términos de su alimentación, pues ahí se coma lo que sea, ahí sírvete lo que quieras, ahí a ver qué haces. No se atiende en términos incluso a sus posibles enfermedades, no se le procura, no hay interés en relación a formarlo, porque uno quisiera formar ciudadanos, nuestros hijos tendrían que ser ciudadanos, sujetos responsables en la vida ante ellos. Y entonces es ahí, ¿no? La cuestión de dejarlos al garete y no cumplir la función materna o paterna. Y la función materna y paterna para mí se sintetiza en el cuidado emocional, en el cuidado afectivo, en el cuidado de procurar que tenga una escuela, que tenga salud, que tenga recreación. Yo creo que ahí, cuando eso se va quebrando, entonces ahí es cuando, ¿no?, empieza a haber serias dificultades. Doctor, creo que estamos llegando a la media. No veo el reloj, pero creo que estamos llegando a la media. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. La normalidad del confinamiento. Una perspectiva para hacerle frente. Ciencia abierta al tiempo. Construye el diálogo. Escríbenos en Facebook como Guam Radio, en Twitter @Guam_FM o vía correo electrónico cienciaguam@gmail.com. Ciencia abierta al tiempo. Nos encontramos con el doctor José Alfredo Nateras Domínguez hablando sobre jóvenes, violencia y drogas en el confinamiento. Doctor, pues vamos a irnos ahorita. Quería hacerle antes una pregunta sobre las variaciones sociodemográficas en el país, aunque las noticias nos dicen mucho, pero me gustaría escuchar su opinión. Pero en concreto en relación a... En relación a la violencia. Bueno, yo creo que, o no sé, dígame usted si están casados de alguna manera lo que sería la violencia con el uso de drogas. Es algo que a mí me gustaría tener claro también. A ver, dada ahorita la situación, creo que las violencias en lo que ha sido desde Felipe Calderón de Jesús Hinojosas, ¿no?, 2006-2012 a la fecha, yo creo que las violencias es como un oleaje, ¿no? Va recorriendo a todo el país, pero dependiendo de las circunstancias y de los contextos y de la batalla entre los carteles, ese oleaje de repente está más fuerte en algunas zonas y de repente se mueve. Recuerdo que Calderón empezó su batalla contra las drogas en Michoacán y después se fue cambiando y después se fue al norte, Tijuana, Ciudad Juárez, y ahí después se movió y se fue a Tamaulipas y después se regresó al centro, a Guadalajara, y ahora ya se volvió a mover. Ahora lo tenemos en la Ciudad de México con el último atentado, que nunca habíamos visto.
pero ya se movió y ahora está también en Quintana Roo con el avión que bajó ayer, ¿no? El ejército, el jet que aterrizaba con droga ahí en Quintana Roo. Entonces, en ese sentido, diría que es el país y se va moviendo, pero son oleajes, se va moviendo. Doctor, bueno, entonces, ¿qué le parece si vamos ahora sí a tocar esta parte del confinamiento? ¿Cómo se ha movido o cómo están actuando? ¿Qué está sucediendo con estos chicos que tienen el problema de la adicción? ¿Cómo están encontrando su necesidad? A ver si una cuestión, al menos de la investigación que les platiqué que estoy haciendo, ahorita les decía que llevo 12, 13, 14 entrevistas ahorita. El primer corte fueron 11. La característica de los 14 jóvenes, un joven, 2 jóvenes de clase alta, 3, 4 de clase media alta, clase media con otros 3, clase media baja 3 y así, clase baja. De todos ellos, solo una no consumía drogas antes del coronavirus. Todos los demás sí. Y la mayoría marihuana. Y otra parte importante, mucho alcohol. Algunos tabaco. Entonces, eso es un dato porque desde algún lugar se debe de correlacionar proporcionalmente con el dato que les decía, que el 85% de la marihuana ilegal la consumen los jóvenes y son estudiantes. Todos mis entrevistados son estudiantes. La mayoría de la UAM, la UNAM, el Politécnico, del TEC de Monterrey y del ITAM. Entonces, lo que estoy encontrando es que algunos se les recrudeció y están consumiendo diario. Y de repente así se dan cuenta que ya es demasiado. Algunos otros siguen los consumos que tenían, no han variado. Fuman, no sé, probablemente 3 veces a la semana, ¿no? Y curiosamente, algunos otros ha disminuido el consumo 1 vez a la semana o 2 a la semana, cuando lo hacían 3 o 4 veces a la semana. Y el mayor consumo antes de el encierro, las fiestas, las reuniones. Entonces se puede entender que para una parte de jóvenes que ya no están en las fiestas, que ya no están en las reuniones, entonces sus consumos disminuyeron y los autorregulan. Para los que ya son más cerca de la adicción, a ellos se les ha dificultado demasiado, porque se les ha incrementado el consumo en el encierro, porque entonces están más inquietos porque no pueden salir, no pueden consumir en la fiesta, en el antro donde lo hacían. Entonces ahora, al estar encerrados, les da angustia, les da ansiedad, o a lo mejor alguna otra situación, y entonces consumen más. ¿Cómo lo consiguen? Algunos se previnieron y compraron. Es como la familia que se previene y dice, pues ya nos van a encerrar, pues vamos a comprar, ¿no? 40 papeles de baño, ¿no? Y entonces, el joven dice, pues vamos a comprar 1 kilo, ¿no? O medio kilo para no tener que salir. Los otros lo consiguen con sus amigos cercanos que viven en el mismo condominio, Villa Olímpica, por ejemplo, que viven muy cerca a una calle. Entonces salen un ratito. Algunos salen de su casa para consumir, porque la familia en su mayoría está concentrada ahorita en la casa. Y los otros, la mayoría, este es un dato importantísimo, la mayoría lo consigue por Uber, por redes. Caray. DHL, ¿no? La otra gran compañía, ¿cómo se llama esta? Bueno, lo consigue por paquetería y por Uber. Cafeta. La mayoría. Así lo consume. Y ahí hay una diferencia de clase social, porque quien más lo consume por redes
por paquetería y por Uber es la clase social media, alta y alta. Los demás tienen que salir al barrio a caminar un poco y contactarse con lo que le llaman sus dealers. Así la consiguen. Para disminuir la angustia, la ansiedad, la tristeza y la depresión por el confinamiento. Sí. Y eso es importante porque hay que contrastarlo. La mayoría de la información que tenemos ahorita en los medios, en el periódico, en las revistas, en los programas de televisión con los expertos, especialistas, es que los consumos de alcohol están aumentando tremendamente en los adultos. Porque ¿qué pasa con nosotros? Empezamos a comer más y empezamos a beber más los adultos. Entonces, si los jóvenes, estos jóvenes o alguna parte de jóvenes, no todos, su droga preferida es la marihuana, pues van a aumentar en algunos de ellos los consumos, como también los consumos de los adultos que son muy drinks. Claro. Entonces, un problemón de salud, que además ya la OMS ya lo mencionó y dijo, a ver, ¿no? La angustia va a aumentar, la ansiedad, la tensión, entonces los consumos de alcohol van a aumentar, la violencia intrafamiliar va a aumentar, la tensión intrafamiliar va a aumentar por el encierro, o sea, no es fácil. Si vivir en pareja es bien difícil, ahora encerradito, 3, 4 meses, pues está canijo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le hace uno? Esto podría ser, entonces nos dice que el problema en general está enmarcado en un mal manejo de las emociones. No aprendimos o no nos enseñaron a manejar nuestras emociones, no nos enseñaron a tener tolerancia, no nos enseñaron a manejar la frustración. Y en el momento en que nos copan un poco, pues reventamos, ¿no? Buscamos las salidas para escapar o para sentir un poquito de tranquilidad, paz o bienestar, y recurrimos entonces a todos estos artífices de la emoción o de la sensación del bienestar, artífices del bienestar, porque es solamente ficticio, ¿no? Sí, o sea, como así lo plantea, sí, de acuerdo, sí. No nos enseñaron, no nos dieron el chance, y más con toda esta cuestión, ¿no?, de los hombres nosotros, o sea, con esta cultura como más en términos de no bien visto que nosotros como hombres, la virilidad, la masculinidad, expresemos las emociones, la tristeza. Los hombres no lloran, decía, ¿no?, el cine mexicano de oro, y demás. Entonces sí tiene que ver algo por ahí, en términos culturales, que sí atraviesa y sí configura. Pero hay una cuestión que yo estoy encontrando interesante, que también marca otra vez la diferencia social, de clase. Todos mis jóvenes de clase media, media alta y alta, todos tienen su terapeuta antes del coronavirus. O sea, de esos 14, ¿sí? Y si hago un corte así rápido, por lo menos de esos 14, por lo menos la mitad, 7, 8, tenían ayuda psicológica antes del coronavirus, por cuestión de clase, porque la pueden pagar, clase media, media alta y alta. Los otros jóvenes de clase media, baja y baja no han tenido apoyo psicológico porque no tienen dinero para pagar a un terapeuta, a un psiquiatra, a un psicoanalista. Eso es bien importante. Pero entonces, ¿qué está pasando con los jóvenes que tienen recursos? Que son inclusive también los jóvenes de clase alta, lo que le llaman en el ambiente son refritos. O sea, todo el tiempo consumen. Cuando entran en crisis de ansiedad, en crisis de depresión, le llaman a su terapeuta, le llaman a su psicoanalista y entonces los contienen. O sea, siguen con sus terapias ahora a nivel de videollamadas o a nivel, ¿no?, telefónico. Los de la clase media y media baja, no. Entonces son los que les está costando más problema cómo manejar esas emociones, porque tampoco tienen acceso a... Y otra cosa importante, cuando yo les digo en las entrevistas, oigan,
pero ahí está PsicoUAM, ¿no? Ahí está todas las... En la UNAM también hay apoyo psicológico y la Ciudad de México tiene apoyo psicológico. El asunto es que no lo saben. Y si no lo saben, no pueden recurrir a... Entonces, a ellos, por diferencia de clase social, parece ser que se les está dificultando más un manejo de emociones que nunca nos enseñaron a manejar y que no tienen los recursos. Y no tienen los recursos tampoco de vínculos o de conocimiento, capital, ¿no? Cultural, como para decir, pues voy a llamar a Locatel y decirles, oigan, miren, llevo un mes encerrado y llevo un mes, ¿no? Pacheco y tengo una crisis de ansiedad, ¿qué hago, no? Yo creo que eso es el asunto. Los otros tienen más recursos, no solo económicos, recursos culturales, recursos sociales, recursos. Red de apoyo de alguna manera, ¿no? ¿A quién recurrir? Cultural, tienen más recursos. Aunque en esos recursos están aprendiendo a cómo manejar sus emociones. Con esos recursos. Los otros no. No, están pobrecitos ahí, solos, y su alma. Katy. Entonces ahí se puede decir que también eso influye la edad para estar en esta parte del malestar social. O sea, nosotros, si se dividen como edad entre jóvenes de los 12 a los 29, ¿son más propensos a esto o no? ¿O no tiene que ver la edad para hacerte más susceptible a tomarlo como una ruta de escape y no como de una forma lúdica, que ahorita estamos en un fin de semana constante? Quizá diría que pasa por las edades y que la edad de ellos ahorita es una edad más complicada, más sensible que la edad de nosotros, porque también nosotros, los adultos, yo conozco colegas y amigos que también están en crisis, que también usan ansiolíticos y antidepresivos y también usan mucho alcohol y también usan mucha cocaína para seguir trabajando ahora que las redes nos agotan. Son reuniones, clases, seminarios, asesorías, entrevistas. Entonces, porque ahora la gran dificultad es que todo eso pasa en un solo lugar, que es la casa. Ese es el problema. Todo pasa en un solo lugar. Mis asesorías pasan aquí, mis clases pasan aquí, mi entrevista pasa aquí, mi relación familiar pasa aquí, de pareja pasa aquí, del divertimento pasa aquí, todo pasa aquí. Entonces, en ese sentido, dices, además de cómo lo manejo, no, pues yo creo que ahorita que termine la entrevista voy y me voy a servir un whisky, ¿no? Para... Sí, porque a las 7 tengo una asesoría de posgrado con mis estudiantes, ¿no? Pero a las 2 de la tarde hice una entrevista de mi investigación, pero a las 12 hice una reunión con mi equipo de investigación y a las 10 prendí la computadora. Entonces, todos estamos bajo una tensión muy fuerte, desconocida. Nadie imaginaba algo así. Entonces, cada quien lo estamos haciendo con los recursos que tenemos. Entonces, en esa cuestión que pregunta usted, Katia, creo que a las juventudes les cuesta más trabajo, pero no se reduce a los jóvenes solo, por ser jóvenes. Les cuesta más trabajo. Estamos en un malestar social que no distingue de edades, de situación socioeconómica, de cultural, de nivel educativo. Claro. Por ejemplo, yo tengo malestar de que ahora todo, la educación la quieren hacer así, inaceptable, ¿no? Espero que los chinos y los rusos lleguen rápido a la vacuna para entonces, hasta que tengamos la vacuna, creo que va a ser para mí finales de año, principios del siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo convivir con esto? ¿Qué hacer con esto? Y eso es lo que se están preguntando los jóvenes. ¿Cómo le seguimos haciendo con esto? Cuando la mayoría de la vida de los jóvenes no está en la casa, está afuera. Está con los amigos, en la escuela, salen, se van de antro, se van a comer, se van a echar un drink, ¿no? Se van al gimnasio,
y esa vida social se vació. Y de golpe prácticamente. Sí. Y creo que en ese sentido, a quien más le está costando trabajo, en ese sentido, son a los jóvenes. Volviendo a la pregunta de usted. Se podría relacionar por la parte de la responsabilidad, que cuando eres joven estudiante tú no eres responsable más allá de tu educación, ¿no? De ir en ese camino. No tienes la responsabilidad tal vez o sea, tienes tiempo para ir al gimnasio, para ir con tus amigos, para irte de fiesta, para tener tal vez entre clases reuniones. Entonces se podría relacionar con eso, con la parte de la responsabilidad. Claro. Y además, bueno, la vida cuando uno se está haciendo joven, uno se hace joven a través de las relaciones, los vínculos, las experiencias, las vivencias. Regularmente se pasa por ahí. Nosotros que ya no somos jóvenes, solo Katia se ve mucho más joven que yo, ¿no? Ya pasamos por ahí y ahora estamos en otro ritmo, en otro tono, ya en una vida más adulta. No quiere decir que no nos echemos un drink o que vayamos a comer con los amigos, pero es distinto. La frecuencia, ¿no? Tendría que ver con la frecuencia. ¿Y por qué los jóvenes se están haciendo jóvenes como identidad? Nosotros ya sea como sea, ya fuimos. Bueno, y además nosotros somos personas responsables, que tenemos un trabajo, que hay personas que dependen de nosotros y el estrés nos ataca de una forma diferente. También ahí yo creo que es diferente entre hombres y mujeres. Porque bueno, estando mujeres en casa, lo comentábamos el otro día, pues tienes el deber de tu casa, que voy a hacer la labor chacharil, hay que hacer de comer, que si todavía hay niños pequeños hay que atenderlos, pero ¿qué crees? Que también tengo que trabajar. Entonces es comprensible que todo el estrés se acumule, ¿no? Porque las obligaciones se vuelven a acumular en un mismo lugar y efectivamente se acumulan más estando aquí en casa que teniendo que salir, porque saliendo ya sabemos que nos lleva un tiempo de traslado, estamos solo un tiempo en la oficina y regresamos a nuestra casa y terminamos, ¿no? Hacemos o dejamos hecho y ya está. Pero estando aquí es imparable todo el día, súper complicado. Sí. Y eso obviamente nos lleva a más estrés, a más inquietud, etcétera, ¿no? Claro. Y ahorita una gran dificultad de esto que comentas ciertamente, de estar en la casa y que el aumento del estrés, la ansiedad, el cansancio, es que gran parte, al menos de los jóvenes que yo estoy entrevistando, todos estudiantes, ya están hartos de las clases que empiezan a las 7, 8 y terminan como a las 4, 2, porque entonces ahora la modalidad es hacer clases por 4 horas. Entonces empiezan a las 8 y se avientan la primera clase de 8 a 12. Termina la primera y después va la segunda. Puede ser de 2 horas, de 12 a 2 o de 2 a 4. Porque también el imaginario de una parte de profesores, menos nosotros, todos los demás sí, menos los de la UAM, todos los demás sí. Claro, como están en casa, ahora tienen más tiempo, ahora leen más, hacen más tareas, ahora están más sobreexigidos, porque entonces el imaginario de esos profesores, en su imagen de que entonces ahí está la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, lo satura. Y los chavos están parando para tomar clases desde las 8 o las 7 y están terminando 4 o 5, pero ya tienen que hacer tarea para la siguiente clase del día siguiente y así se la llevan y ya llevan ahí meses. Y los chavos ya están cansados, agotados. Eso tensa porque entonces están cansados, agotados, está el mamá, está el papá, está a veces el tío, la abuelita que se fue ahí para cuidarla del encierro, están viviendo por lo menos 4, 6, 8 gentes en un solo lugar. Y una cosa, los chicos que están haciendo la escuela, de repente tienen problemas porque entonces el papá se puso a ver una serie, ¿no? Ahí en la sala donde está el chico trabajando y entonces es un escándalo porque entonces el hermano ya se peleó con la hermana
pero el cuate pues tiene que poner atención a la clase, o cómo se reparten el internet. Ya usaste mucho el internet, ahora nos toca a nosotros para ver series de Netflix. Sí, pero estoy en la clase, ¿no? Entonces está generando mucha tensión. Y la otra, en los jóvenes, o en los niños, adolescentes, los que se están llevando la frega son los papás, porque son los que tienen, los de primaria y secundaria, más de primaria, pues tienen que estar los papás para conectarse, para ayudarles a hacer la tarea. Una mamá me decía, después del día del 10 de mayo, ¿no? El día del maestro, el 15 de mayo, y me decía, estoy muy contenta porque sí me dieron un regalo del día de la madre, ahora me tienen que dar un regalo del día de la maestra. En función de lo que usted decía, que trabajan más, no solo de amas de casa, también trabajan más de profesoras con los hijos. Entonces, claro, imagínense todo eso, pues tensa. Entonces, una situación necesitan un relajante. Sí, como decir, vete por la despensa, ¿no? Y tárdate 2 días si quieres. En lo que haces la fila, no sé. No, sí. Claro. Sí, claro. Y bueno, doctor, no sé si quiera platicarnos un poco más de la investigación que usted está haciendo, ¿qué espera todavía encontrar? Hay algo interesante de lo que es, aunque el confinamiento para la mayoría de los jóvenes creo que está siendo difícil, y también para los que estoy investigando, también hay una parte en que están valorando lo que antes tenían y ahora no tienen. Están valorando, por ejemplo, ahora sí puedo convivir más en casa con mi hermano y mi familia. Antes me iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche y ya no podía convivir. Ahora estoy conviviendo más con mi papá, mi mamá, hasta con mi hermano. Es eso. La otra, estoy haciendo cosas que antes no hacía. Estoy leyendo un poco más, estoy arreglando todo mi desorden, ¿no?, que siempre tenía. La otra cosa que valoran jóvenes que, bueno, están en la escuela y también trabajan, es, por fin estoy desayunando, comiendo y cenando a mis horas. Comía y era mi desayuno, cenaba y era mi comida, o a veces ni comía ni cenaba. ¿Sí? Por la vida. Y lo otro que he encontrado bien interesante, una suerte como de un impacto de autorreflexión. Se están mirando hacia adentro. Les está ayudando a algunos con una suerte de, pues, estar encerrados 1 mes, 2 meses, y la increíble, nadie sale más que cuando tienen que ir a hacer el mandado, pero todos han sido bien respetuosos. La mayoría de todos los que yo he entrevistado han sido respetuosos, tienen así. Y la otra cuestión, creo que después del COVID, de lo que yo he visto, que va a haber cambios en las vidas individuales de estos chicos. Claro. Cambios, porque ha sido durísimo 3 meses y lo que nos falta. Ha sido durísimo. Pero entonces han tenido capacidad de autorreflexión, de sufrimiento, de a ver cómo le están haciendo. Y lo que yo me he encontrado en ese proceso de autorreflexión, decir, hay una pregunta que les hago: ¿cómo te imaginas después del COVID tu vida? ¿Qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer después, ya cuando la Claudia nos diga semáforo verde o cuando ya tengamos la vacuna. Lo primero que dicen ante esta pregunta es: me voy a ir a ver a mis amigos, me voy a ir de fiesta. Y casi no están usando las redes sociales para comunicarse con sus amigos, porque para ellos no tiene chiste. El chiste no es la red social, sino es de que no están de frente. Claro, el contacto. Exacto. Y están preocupados, dice, me preocupa que ahora no voy a poder abrazar a mis amigos, a saludarlos de beso. Dice, eso es horrible, pero nos tenemos que acostumbrar.
Entonces, Claro. ¿y ahora qué vas a hacer? No, pues ya me di cuenta que no tenía hábitos higiénicos. Voy a alimentarme mejor, voy a hacer más ejercicio, voy a convivir más con mi familia, voy a valorar lo que tengo. Eso es impresionante, por lo duro, ¿no? Digamos que es así como que el lado bueno, ¿no? Que nos Sí, es está como, dejando esta mucho situación. desde la psicología, Katia, ¿no? La resiliencia, ¿no? La resiliencia, sí. Y la resiliencia, ¿no? De afrontar y confrontar una situación difícil. Los chicos la están haciendo como les alcance, algunos mejor porque tienen sus psicoanalistas, pero están en esta capacidad de resistir y de cambiar. Eso agregaría de lo que yo he encontrado. Pues estamos acercándonos al final de esta entrevista. No sé si quiere usted agregar algo más. Les agradezco que igual estando ustedes tan saturadas y todos, y que hagan y abran estos espacios y que pues, se trate también de visibilizar este tipo de situaciones que son fuertes, que tocan a nuestros hijos, que tocan a nuestros estudiantes, que tocan a nuestros jóvenes. Entonces, agradezco la invitación de que tengan un programa así y una temporada. Leí que es una temporada, ¿verdad? Sí, doctor, es una temporada. Ya se parecen a Netflix y esperemos que tengan tanto éxito como serie y temporada. Y creo que le hace a la UAM que la UAM tenga a través de ustedes estos espacios. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros encantadas de haber contado con su opinión, con su conocimiento y además que haya querido compartirlo con nosotros y con nuestros radioescuchas. Muchas gracias. Igualmente, que estén bien y cuídense. A nombre de UAM Radio, les deseamos las gracias. Estuvimos en el programa Ciencia Abierta al Tiempo y agradezco al doctor José Alfredo Nateras Domínguez esta enriquecedora charla. Muchísimas gracias. Ciencia Abierta al Tiempo, 8ª temporada. Salud mental, el impacto del distanciamiento social y herramientas para afrontarlo. Una coproducción de UAM Radio y la Coordinación General de Difusión, a través de la Sección de Comunicación de la Ciencia de la UAM.